Buenas, queridos amigos, bienvenido a su espacio Mundo Empresarial, un espacio creado para ustedes, diseñado para ustedes en cuanto a temas, conceptos empresariales se refiere. Yo soy el profesor Loy Díaz, en el cual estaremos abordando en el día de hoy las decisiones de financiamiento. Podemos ver este video como la segunda parte o la continuación al video anterior que trataba sobre las decisiones de inversión. Nosotros vamos a ver hoy brevemente las decisiones de financiamiento, entendiendo que esta es otra de las funciones de la administración financiera, ¿no? Y que guarda relación con las decisiones en inversión. ¿Por qué? Algo sencillo. Cuando se toma la decisión posterior a un previo análisis con la utilización, la aplicación de herramientas, metodologías científicas, cuantitativas y también cualitativas, para poder determinar cuál es la mejor opción o cuál es la mejor viabilidad en cuanto a inversión se refiere. Entonces, posteriormente a esto, tenemos que entonces pasar a decidir las fuentes de financiamiento, las fuentes que van a costear estas inversiones. Entonces, es importante entender y comprender que estas decisiones están relacionadas entre sí. Primero se toma la decisión en inversión y posterior las decisiones sobre financiamiento. Vamos a ver un poco sobre este tipo de decisiones. Vamos a ver su concepto, ¿no?, acerca de estas decisiones. Dice que este tipo de decisiones, a diferencia de las decisiones de inversión, son tomadas cuando se tienen planes de realizar un proyecto a largo plazo. Cuando se toman decisiones de financiamiento, es en busca de opciones en los mercados financieros para poder así dar financiación al negocio, proyecto o empresas en formación. Es lo que yo les acabo de mencionar hace un momento. Primero se toma la decisión en cuanto a inversión se refiere y luego entonces salimos a los mercados financieros o las empresas salen en busca de aquellas fuentes de financiamiento en las cuales pueden acceder a aquellos mercados financieros. Para poder tomar este tipo de decisiones es necesario que se realice un estudio sobre los mercados de mejor eficiencia. Esto se trata de analizar el mercado financiero para así decidir cuál de todas las opciones es la mejor para que se cumplan los propósitos del proyecto que se tiene. Bien, es importante tomar en cuenta algo. No es salir a buscar una fuente de financiamiento por salir a buscarla. Esta es otra de las decisiones que hay que analizarlas, hay que medirlas, hay que proyectarlas, ya que se va a adquirir una deuda independientemente de cuál sea el instrumento y cuál sea la fuente que nos proporcione estos instrumentos. Entonces, tenemos, al decir esto, es importante tomar en consideración todos estos aspectos para poder así tomar la mejor decisión. El objetivo de esto es conocer todas las variantes existentes que sean eficientes para obtener un financiamiento y elegir la que más se adapte a las necesidades y expectativas que se tengan. Recuérdense que, como mencioné hace un momento, se va a adquirir una deuda, hay que analizar los plazos, el monto, las tasas, los flujos, etcétera. Entonces, y así, en cuanto nos dice en el párrafo anterior, poder elegir o estudiar al mercado que mejor eficiencia nos brinde. Entonces, esto responde a lo que yo le acabo de mencionar hace un momento. Tenemos que analizar qué cosa, las tasas, ¿verdad? Tenemos que analizar también el monto, los flujos,
la fuente, el canal, etcétera. Es una serie de factores a analizar antes de tomar la decisión más adecuada en cuanto al financiamiento se refiere. Decisiones. Ok. Cuando hablamos de decisiones, aquí voy a hacer un paréntesis. Quise hacer una comparación en cuanto a las decisiones de inversiones y a las decisiones de financiamiento, para que más o menos tengamos una idea en cuanto a la relación que tiene que ver cada una de ellas, ¿verdad? Con sus actividades. Veamos inversiones. Nos dice proyectos nuevos. O sea, cuando hablamos de proyectos nuevos podemos catalogarlo como inversiones, mejoras, construcciones, adquisición de activos. Estos aspectos son catalogados a inversiones y financiamiento, pagos a terceros, ¿verdad? También los intereses, todo eso está relacionado con el financiamiento y también capital. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de financiamiento es porque estamos buscando un capital o aumentar el capital para poder entonces costear o tener capital para poder costear aquellas inversiones antes mencionadas. Bien, continuamos. Vamos a ver esto. ¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento de largo plazo? ¿Por qué hablamos de largo plazo? Cuando nosotros vamos a financiarnos y en cuanto a inversión se refiere, es importante también tener en cuenta el plazo. Pero como lo vimos en las diapositivas anteriores, las fuentes de financiamiento, o las decisiones de financiamiento están enfocadas en función a aquellas inversiones, ¿no?, que van a ser costeadas en un largo plazo. Tenemos deuda, ¿verdad? Vamos a través de deuda, financiamiento externo, ya sea una deuda a través de los bancos y también a través de bonos. Aquí los bonos hacen referencia a otro tipo de activo, de instrumento de título valor que nos proporciona algún mecanismo de financiamiento. Tenemos capital propio, acciones preferentes o acciones comunes. Entonces aquí podemos ver lo que les dije de que una de las preguntas que debemos hacernos es a dónde vamos a nosotros o cómo vamos nosotros, mejor dicho, a costear la inversión. Primero, o por capital propio a través de los aportes de los socios, o por deuda externa o por financiamiento externo, ya sea a través de un banco o a través de cualquier otro instrumento que ofrezca los mercados financieros. En este caso, los bonos. Los bonos es un instrumento de deuda, ¿no? Un instrumento de deuda para aquel que lo emite. Y para el tenedor de bonos es un instrumento de inversión. Más adelante en otro video vamos a analizar la figura de los bonos y vamos a comprender lo que yo les acabo de mencionar hace un momento. Y por último, vamos a ver los factores importantes para la selección de un financiamiento. En diapositivas anteriores, ¿verdad? Mencioné que, al igual que las decisiones en inversión, las cuales deben ser previamente analizadas, ¿no? Previamente analizadas, aplicando todo tipo de herramienta, de procesos científicos y cuantitativos. Lo mismo hay que analizar las decisiones en cuanto a financiamiento se refiere. Entonces, tenemos que tomar en consideración ciertos aspectos, ciertos factores, como la fuente, o sea, cuál es la fuente que nos va a proporcionar a nosotros ese financiamiento, analizarlo, qué tipo de fuente es, si es un banco, ¿verdad?, una cooperativa, si vamos a buscar financiamiento a través de bonos,
etc. El monto, el plazo, los costos que implica este proceso, estas transacciones, porque no solo es pedir un dinero X, sino los costos añadidos o el valor añadido en cuanto a ese costo o a ese monto, mejor dicho, que necesitamos, el flujo de efectivo, las garantías que nos ofrecen y las condiciones de las mismas. Entonces, aquí podemos observar una serie de factores importantes al momento de la selección del financiamiento. Y pudimos observar que, al igual que las decisiones en inversión, las decisiones en financiamiento también deben estar sujetas a un análisis. Un análisis en donde las empresas lo hagan de manera muy profunda, ya que se va a adquirir una deuda, ¿no? Y todo esto va a influir, va a incidir en la rentabilidad de la inversión. Bueno, queridos estudiantes, muchas gracias. Recuerden que este es su espacio Mundo Empresarial. Pronto estaré subiendo otro video, otra cápsula en cuanto a materia empresarial se refiere. Dios me los bendiga y hasta pronto.